¿Qué tal, licenciada? Muy buenas tardes. En esta oportunidad presentaré el video en relación al examen parcial, donde se nos solicita establecer un estudio comparativo entre el costo de tarifas de radios nacionales e internacionales a través de un proceso estadístico. A continuación estaremos desarrollando el proceso, no sin antes mencionar cuáles son los materiales que necesitaremos en esta ocasión. Lo primero es contar con una calculadora, lo segundo con un resaltador y por último un lapicero para poder realizar el proceso estadístico. En el examen parcial se nos solicita los siguientes aspectos. El primero de ellos es ordenar los datos presentados, contar con el número de datos, el rango, el intervalo de clase, el ancho de clase, la tabla de distribución de frecuencias y la media de datos agrupados. Cada uno de estos los estaremos desarrollando a continuación. Primero, los datos se nos presentarán de la siguiente manera. La tabla de datos estará presentada con los números desordenados. Lo primero que nosotros tenemos que hacer o tenemos que tener en cuenta es que los números los tenemos que ordenar de forma ascendente, del valor más pequeño al valor más grande. En esta ocasión debemos de buscar el número que se encuentre dentro de la tabla que sea el número más pequeño. En este caso, analizando la tabla, vemos que el número más pequeño inicia de 300, por lo tanto tenemos que buscar un valor que se encuentre en 300 y ese será el más pequeño. En este caso pues yo ya lo tengo anotado, que es 384. 384 es el valor más pequeño. De aquí es donde parte el orden de la tabla. Lo que tenemos que hacer es ir ordenando cada número de forma ascendente. 384, buscamos dentro de la tabla si se encuentra algún número parecido o que esté aproximado a 384, pero en esta ocasión no contamos con un número que se aproxima a 384, contamos con 392. 392 es el siguiente número. Y lo que tenemos que ir haciendo es anotándolo, ya sea en nuestro cuaderno, en nuestra hoja de Word, o donde a nosotros se nos haga más fácil ir anotando cada uno de los valores. Encontramos también que tenemos 392 nuevamente y lo vamos archivando. Ya tenemos que 384 es el valor inicial, 392 es el número que le sigue y 392 se repite nuevamente, pero buscamos dentro de la tabla por si encontramos otro número que se aproxime a 392 o algún valor que pues sea el siguiente. En este caso 392 se repite nuevamente y lo anotamos en nuestro cuaderno. 392 es el número donde finaliza prácticamente la cantidad de 300. Ahora lo que prosigue es encontrar otro número mayor a 392, en este caso es 400, y lo encontramos nuevamente repetido, por lo tanto lo vamos anotando y lo vamos guardando en nuestra base de datos, en nuestro cuaderno o en nuestra hoja de cálculo. Tenemos que ir ordenando los datos hasta finalizar. Yo previamente pues ya he ordenado los datos para que el video no se haga más largo y lo estaré presentando a continuación. La tabla de datos nos tiene que quedar de esta manera media vez nosotros pues ya estemos encontrando cada uno de los números siguientes, y por último es 1228 el número más alto y el número más pequeño es 384. Entonces podemos definir que aquí estos números son los que nos van a servir para seguir con el proceso estadístico, pero a continuación les presentaré cómo la tabla queda ordenada. Y es de esta manera como la tabla se vería realmente ordenada. En este caso el valor más pequeño, que lo estaremos definiendo como el límite inferior, queda en 384. 384 es el límite inferior y el límite superior es el que hallamos en esta otra parte, y el límite superior es de 1228. 1228 es el número o el límite superior, y la tabla pues está de esta manera, ya la hemos ordenado correctamente, y esto nos servirá para realizar el siguiente paso. El siguiente paso que se nos solicita en el examen parcial es establecer el número de datos. El número de datos se establecía con la tabla. Hemos encontrado que hay 90 números, por lo tanto este resultado es el que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que existen 90 números. Ahora proseguimos con el siguiente paso, que es obtener el rango.
El rango se obtiene con la siguiente fórmula: el límite inferior más el límite menos el límite superior, perdón. El límite inferior menos el límite superior. En este caso, como les mencioné anteriormente, el límite inferior es de 384 y el límite superior es de 1228. Lo que tenemos que hacer es aplicar la siguiente fórmula. R es la representación de rango. Rango es igual al límite inferior, que es 384, lo podemos ver acá, 384 menos 1228. 1228, haciendo esta operación en la calculadora, el resultado es de 844. Este es el rango que obtenemos restando el límite inferior al límite superior. Para continuar con el proceso estadístico, lo que se nos solicita es el tercer paso, el intervalo. El intervalo lo establecemos con la siguiente fórmula. K es la representación de intervalo. K es igual a 1 más 3.322 logaritmo. Esta fórmula es universal. Esta fórmula la estaremos utilizando a lo largo del proceso estadístico, ya que con esta fórmula nosotros obtenemos el intervalo. El intervalo lo estaremos desarrollando de la siguiente forma. K es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo, que en este caso el logaritmo lo que nos está solicitando es el número de datos. Anteriormente ya habíamos establecido que el número de datos es 90, por lo tanto el logaritmo de 90 es lo que nos indica acá, el logaritmo de los números de datos. Ahora, K es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo, que esta función la obtenemos en la calculadora. Esta función la encontramos en la calculadora. Lo primero que tenemos que hacer es presionar la tecla de logaritmo, luego 90, como se ve acá, y presionamos el signo igual. Nos otorga el resultado de 1.9542. Es el mismo resultado que también le presento a ustedes en las hojas, ¿verdad? Ahí tenemos el resultado, que es lo que nos proporciona la calculadora, 1.9542. También continuaremos desarrollando la fórmula. K es igual a 1 más 6.4918. Este resultado nos dio de la multiplicación de 3.322 por 1.9542. Este resultado lo obtuvimos haciendo esta multiplicación, que es 6.4918. Seguimos desarrollando la fórmula. K es igual a 7.4918. ¿Por qué? Porque sumamos 1 más 6. 1 más 6.4918 es igual a 7.4918. Aplicamos la ley de aproximación y en este caso no aproxima, por lo tanto el intervalo es de 7. Continuamos con el proceso estadístico. Ahora lo que se nos solicita es el cuarto paso, encontrar el ancho. El ancho lo vemos reflejado con la siguiente fórmula. R, que es igual a rango. R es igual a rango dividido dentro del intervalo. R dividido dentro del intervalo. Lo aplicamos a la fórmula. C, que es la representación de ancho. 484, que es el rango. 444 es la representación de rango dividido dentro del intervalo, que el intervalo es 7, nos da un resultado de 120.5714. Este resultado lo estaremos haciendo a continuación. Acá tenemos la calculadora, entonces es 844, que es el rango que nos ha dado la fórmula, dividido dentro del intervalo, que el intervalo en esta ocasión es 7, nos da un resultado de 120.5714. Es el mismo resultado que está presentado en las hojas. Acá aplicamos la ley de aproximación y nos damos cuenta que sí aproxima, por lo tanto el ancho
nos da un total de 125. Este es el valor que nosotros anotaremos acá porque se aproximó, y finalmente el resultado que nos otorga la fórmula es de 121. Muy bien, ahora continuamos con el quinto paso, la tabla de distribución de frecuencias. En la tabla de distribución de frecuencias tenemos que hallar el intervalo de clase, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa, y finalmente la frecuencia relativa acumulada. Cada una de estas la estaremos desarrollando a continuación. El primer paso es encontrar el intervalo de clase, que es el que hallamos en esta posición. Voy a acercar un poco la cámara para que podamos observarlo correctamente. Bueno, el intervalo de clase nosotros lo estaremos realizando de la siguiente forma. Se recuerdan que en los pasos anteriores, donde teníamos la tabla de datos, habíamos encontrado que nuestro límite inferior era de 384, que es el número que tenemos acá, 384. Ahora, ¿de dónde salió 505? Esa es la incógnita. Pues resulta que 505 lo vamos a obtener utilizando también el resultado otorgado por el ancho. El cuarto paso que nosotros realizamos, que en este caso el resultado es de 121, lo tenemos por acá. 121 es el resultado que nos dio el ancho. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer a continuación es sumar el valor del ancho al límite inferior. En este caso 384 más 121 es igual a 505. Lo comprobamos a través de la calculadora. 384, que es el límite inferior, más 121, que es el valor del ancho, es igual a 505. Ahora, lo que prosigue es utilizar a 505 como base para el siguiente intervalo. Partimos de 505 entonces y le sumamos el mismo valor, que en este caso es 121, el valor del ancho. 505 más 121 es igual a 626 y lo comprobamos a través de la calculadora. 626, como ustedes pueden ver, 505 más 121 es igual a 626. También tenemos que continuar con el mismo proceso prácticamente. Tomamos como partida a 626 y le sumamos 121, nos da un resultado de 747, y así sucesivamente hasta llegar al límite superior del intervalo, que en este caso es 1231. ¿Se acuerdan que en la tabla de datos habíamos encontrado que nuestro límite superior era 1228? En este caso el límite superior es un aproximado, es de 1231. En algunas tablas el resultado va a ser de 1228 exactos, ¿verdad? El número del límite superior va a ser exacto acá, pero en este caso pues nos dio un número que está dentro del rango permitido, que es 1231. Esto lo hicimos prácticamente sumando a 1110, 121, y es un resultado de 1231. Y es así como nosotros partimos o descubrimos cómo se realiza el intervalo de clase. Ahora continuamos con el siguiente proceso, que es la marca de clase. La marca de clase es muy fácil. Lo que tenemos que hacer a continuación es 384 más 585 es sumar el límite inferior más el límite superior. 384 más 505, vamos a realizarlo en la calculadora. 384 más 505 nos da un resultado de 889. Este es el resultado que nos da la suma de 384 más 505, 889. Pero aún los resultados no concuerdan. Ahora, lo que tenemos que hacer es dividir este resultado dentro de 2. 889 dividido dentro de 2 nos da 444.5, que es el mismo valor. 444.5. Realicemos el siguiente. 505 más 626 más 626. 505 más 626 es igual a 1131. Dividido dentro de 2
es igual a 565.5. Lo tenemos acá. Y tenemos que realizar este proceso con todos los intervalos de clase hasta finalmente llegar a la cantidad de 1770. Todos estos números los obtuvimos con el proceso que ya les expliqué. Ahora continuamos con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es algo bastante fácil. Vamos a cambiar de toma para poder presentárselos. La definición nos indica que la frecuencia absoluta es prácticamente los números o los datos que nosotros encontramos dentro de la tabla de datos. Prácticamente los números que se encuentren dentro de este intervalo. De 384 a 505 hay 12 números, pero algo muy importante. Acá dice 505, pero nosotros nunca debemos de llegar a ese límite. Tenemos que quedarnos un número atrás de 505. Por lo tanto, podríamos llegar a 384, 504 dentro de la búsqueda de los números. Le voy a presentar a ustedes la tabla de datos que ya les había mostrado anteriormente para explicárselos mejor. Acá está la tabla de datos con los datos ya ordenados y entonces recordemos que en la parte en esta parte el intervalo de clase nos marca que 384 es el inicio y 505 sería el final, ¿verdad? Y en la frecuencia absoluta nosotros tenemos que colocar los números que hayamos encontrado dentro de ese intervalo. Ahora los vamos a ir buscando lentamente dentro de nuestra tabla de datos. Vamos entonces a iniciar. Encontramos que 384 lo tenemos, por lo tanto vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números, 11 y 12. Acá estaría nuestro final. ¿Por qué sería este el final de la primera línea del intervalo de clase? Porque nos indica que nuestro límite superior es de 505, por lo tanto no podemos exceder ese número. Tenemos que quedarnos a unos números por detrás para no exceder el número y que todo nos salga bien. Recordemos que acá la sumatoria de cada uno de estos números pues nos dio 12. Lo voy a marcar para que no nos confundamos. En total son 12 números. 12 números los que nosotros hallamos dentro del intervalo de clase que acá se nos marca, por lo tanto lo colocamos en la frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta vamos a colocar los números que nosotros hayamos encontrado dentro de nuestra tabla de datos que coincidan entre el intervalo de clase. Ahora haremos el siguiente intervalo, que es de 505 a 626. Por lo tanto venimos, ¿verdad? Partimos de 558 porque está dentro del rango de 505 a 626. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hasta aquí nomás, porque recordemos que nuestro límite superior es de 626, por lo tanto no podemos exceder ese número y nos quedamos en 625. Hallamos en total 15 números. Ahí están marcados los números que nosotros hallamos dentro de este rango dentro de este intervalo de clase de 505 a 626. Hallamos que hay 15 números en total. 15 números en total son los que encontramos, y así sucesivamente hasta finalizar con lo que nos indique el intervalo. El intervalo nos indica que debemos buscar números comprendidos entre 1110 a 1222 y hemos encontrado 8. Ahora continuaremos con el proceso y haremos lo que es la frecuencia acumulada. Para continuar con la frecuencia acumulada, lo primero que debemos hacer es trasladar el primer resultado de la frecuencia absoluta hacia la casilla de la frecuencia acumulada, que en este caso es 12. Y luego sumamos 12 más 15. Ese va a ser el resultado que nosotros tenemos, ese va a ser el proceso que nosotros tenemos que realizar. 12 más 15 lo comprobamos a través de la calculadora, nos dará un resultado de 27. Bueno, entonces vamos a la realización.
12 más 15 es igual a 27. Este es el resultado. Y realizamos nuevamente el proceso. 27 más 22. Lo realizamos. 27 más 22 es igual a 49. Como pueden ver, ese es el resultado. Y así sucesivamente hasta llegar a el resultado final, que en este caso es 90. Y bueno, acá nosotros podemos también ya cerciorarnos de que si estamos realizando bien el proceso o no. Recordemos que en uno de los primeros procesos que realizamos a través de los diferentes aspectos que nos solicitaban en estadística, pues era encontrar el número de datos. Y en este caso, cuando realizamos el proceso, encontramos que había 90 números. Y acá coincide, ¿verdad? 90 números. También lo podemos hallar sumando cada uno de estos números, que nos va a dar un resultado de 90. Un resultado de 90. Entonces, acá pues es más fácil, ¿verdad? Porque vamos sumando cada uno de los datos de la tabla de la frecuencia absoluta y lo trasladamos a la frecuencia acumulada y nos da un resultado de 90. Aquí, como les menciono, ya podemos cerciorarnos de que estamos haciendo las cosas correctamente. Continuamos entonces con el proceso de estadística y ahora nos trasladamos a la frecuencia relativa. Acá pues ya tengo los datos, pero les voy a explicar cómo debemos de realizarlo. Lo primero es tener en cuenta los datos que hallamos en la frecuencia absoluta. Hallamos que dentro del intervalo de clase de 384 a 505 encontramos 12 valores, 12 números. Lo que tenemos que hacer es dividir 12 dentro del número de datos que hayamos encontrado de nuestra tabla de datos, valga la redundancia, que en este caso es 12 dividido 90, porque 90 son los números que nosotros encontramos, o 90 son los números que nos proporcionaron dentro de la tabla de datos. En este caso vamos, 12 dividido dentro de 90 es igual a 0.1333. Aquí lo vemos, 0.1333. Los datos coinciden, ¿verdad? Los datos coinciden, pero algo muy importante. En este caso vemos que salió 0.13333333, y lo que nosotros debemos hacer es, partiendo del 0, colocar 4 decimales, que en este caso es 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4 es lo que nosotros tenemos que ir realizando paso a paso. Ahora vamos con el siguiente. 15 dividido dentro del número de datos que se nos proporcionó, que en este caso son 90 números, es igual a 0.1666, y como les mencionaba, tenemos que colocar solo 4 puntos decimales. Acá 4 números decimales, y los vamos haciendo sucesivamente. Media vez nosotros terminando, también podemos sumar estos números y nos tiene que dar un valor de 1. Este tiene que ser el resultado que nos tiene que dar, solo que a mí se me olvidó colocarlo, pero al sumar todos los números o todos los datos que hayamos encontrado nos tiene que dar 1. Ahora realizaremos la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa acumulada es bastante fácil. Lo primero es trasladar los datos el primer dato de la frecuencia relativa, que en este caso es 0.1333, lo pasamos a la casilla de la frecuencia relativa acumulada como 0.1333 y realizamos prácticamente el mismo proceso que hicimos con la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Lo realizamos acá. 0.1333 le vamos a sumar 0.1666 y nos da un valor de 0.2999. Lo comprobamos a través de la calculadora. 0.1333 más 0.1666 nos da un resultado de 0.2999. Los datos coinciden y vamos a ir haciéndolo sucesivamente. A 0.2999
29.99 le sumamos 0.2444 y nos va a dar un resultado de 0.5443. Realizamos este proceso con todos los números de la frecuencia relativa y finalmente nos va a dar como resultado 1. Esto siempre tiene que suceder en cualquier tabla de distribución de frecuencias. Nos tiene que dar como resultado el número 1. Este número 1 es un resultado universal. Ahora voy a presentarles el último paso del proceso estadístico. Muy bien, ahora nos encontramos ya en uno de los últimos procesos de los pasos de la estadística. En este caso es la media de datos agrupados, es lo que se nos solicita, encontrar la media de datos agrupados, y se los presento a continuación. Bueno, lo que se nos solicita en la media de datos agrupados es lo siguiente: contar con el intervalo de clase, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada. Acá la fórmula nos indica que debemos multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Vamos entonces a la comprobación, que es 444 por 12 nos tiene que dar el valor de 5.334. Veremos si esto es cierto. 444.5 por 12 es igual a 5.334. Ahí está. 444.5 por 12 es igual a 5.344. 444.5 es la marca de clase y la frecuencia absoluta es 12. Vamos a hacer el siguiente, que es 565.5 por 15 es igual a 8.482.5. Lo tenemos por allá y lo podemos comprobar acá. 565.5 es la marca de clase y 15 es la frecuencia absoluta, y nos da un resultado de 8.482.5. ese es el resultado, 8.482.5. continuamos entonces. 686, que es la marca de clase, por la frecuencia absoluta, nos da un resultado de 15.103, 15.103. Ese es el resultado que les presento acá. Ahora, lo que nos indica la fórmula para la media de datos agrupados es sumar todos estos números. Pero a continuación se los presento. Bueno, ya para encontrar el resultado final, lo que nosotros tuvimos que haber hecho es haber establecido la suma de cada uno de los valores, 5.334 o 5.334 más 8.482.5, y finalmente llegando a 9.364 nos tuvo que haber dado un valor de 68.440. La media de datos agrupados la presentamos con una X. Esta es la representación de la media de datos agrupados. 68.440 es el resultado de la suma de este proceso que nosotros realizamos acá. 68.444 es el resultado de la sumatoria. El número 90 lo obtenemos del número de datos que encontramos en los primeros procesos, que por acá lo tenemos, ¿verdad? Este es el número de datos, que es igual a 90. Ese es el número que nosotros utilizamos ya para finalizar. Nos da un resultado de 760.44. Aplicando las leyes de aproximación, nos damos cuenta o la ley de aproximación, que 44 no aproxima 760, por lo tanto quedaría el valor o la respuesta como 760. Y finalmente lo marcamos de esta manera. La media es igual a 760. Encontrando esos datos, entonces podemos definir que el costo de las tarifas para las radios nacionales e internacionales en quetzales consta de la siguiente forma. El rango es de 844. Ese es el rango que nosotros tenemos. El rango es de 844. Su intervalo es de 7. Su ancho de clase es de 121.
su distribución de frecuencias se ve reflejada en la tabla que les presenté, y así como su media es de 760 quetzales. Si nosotros trabajamos esta cantidad como en quetzales, podemos decir que la media de lo que sería la comparación de las tarifas de precio entre las radios nacionales e internacionales es de 760 quetzales. Este es el resultado y hemos concluido con el proceso estadístico.